Lección 1. Éxito culinario. Resultó muy bien. De hecho, los sabores del plato que preparé eran increíbles. Eso es fantástico. ¿Qué receta probaste? Hice un salteado picante con verduras frescas y tofu. Eso suena delicioso y saludable. Realmente lo fue. La combinación de sabores quedó perfecta. Me encanta cuando una receta supera así las expectativas. Exactamente. Definitivamente lo haré nuevamente pronto. Debería. Y no olvides compartir la receta conmigo. Por supuesto, no puedo esperar a que tú también lo pruebes. Lección 2. Aventuras en la isla griega. Las impresionantes islas griegas suenan perfectas para nuestras próximas vacaciones. Absolutamente. Además, también podríamos explorar algunas ruinas antiguas mientras estemos allí. Eso sería increíble. La historia y la arquitectura son fascinantes en Grecia. Sí, siempre quise ver la Acrópolis de Atenas de primera mano. Y no te olvides de las hermosas playas, tienen aguas cristalinas. Bien, podríamos pasar nuestros días relajándonos junto al mar y disfrutando de la cocina local. Ya me imagino probando marisco fresco en una taberna junto al mar. Eso suena celestial. Deberíamos empezar a planificar nuestro itinerario pronto. Investiguemos un poco sobre las mejores islas para visitar y sus atracciones. Lección 3. Individuos trabajadores. Estos hombres trabajarían muy duro y enviarían gran parte del dinero a sus familias. Sí, es admirable lo dedicados que están a apoyar a sus seres queridos. Absolutamente. Mucha gente sacrifica mucho por el bienestar de sus familias. Realmente muestra la fuerza de su compromiso y amor. Sí, es inspirador ver cómo perseveran a pesar de los desafíos que enfrentan. Estoy de acuerdo. Su arduo trabajo a menudo pasa desapercibido, pero es crucial para sus familias. Recordemos valorar el esfuerzo de quienes trabajan incansablemente. Definitivamente, merecen reconocimiento por sus sacrificios y contribuciones. Me encantaría aprender más sobre sus historias y experiencias. Lección 4. Construyendo una biblioteca. La gente suele regalarme libros, pronto tendré mi propia biblioteca. Eso es fantástico. Tener una biblioteca personal es una idea maravillosa. No puedo esperar para organizar mi colección y crear un espacio de lectura acogedor. Eso suena encantador. Los libros traen tanta alegría y conocimiento a nuestras vidas. Exactamente. Quiero tener una variedad de géneros para cada estado de ánimo. Ese es un plan inteligente. Es genial tener opciones cuando quieres leer. Sí, me aseguraré de incluir tanto ficción como no ficción en mi biblioteca. Me encantaría ver tu colección una vez que esté todo configurado. Absolutamente. Planifiquemos una pequeña reunión de libros para celebrar mi biblioteca. Lección 5. Planes de reuniones. ¿Qué tal a las 3 de la tarde para nuestra reunión? Perfecto. Te veré en la entrada del parque. Excelente.
Deberíamos adquirir nuestras entradas online con antelación. Sí, nos ahorrará tiempo y garantizará que no nos lo perdamos. Exactamente. Siempre prefiero tener todo ordenado antes del evento. Yo también. Esto hace que la experiencia sea mucho más fluida. Confirmemos los detalles y asegurémonos de que ambos estemos en la misma página. Absolutamente. Revisaré el sitio web y te enviaré un mensaje. Suena bien. Estoy deseando que llegue nuestra reunión y el evento. Lección 6. Negociar condiciones de pago. Eso suena prometedor. Estaría dispuesto a ajustar las condiciones de pago. Sí, creo que podemos encontrar un término medio que funcione para ambos. Eso sería genial. La flexibilidad puede ayudarnos a construir una asociación más sólida. Absolutamente. Es importante asegurarse de que ambas partes se sientan cómodas. Aprecio su disposición a discutir esto más a fondo. Por supuesto, la comunicación abierta es clave para el éxito de las negociaciones. Describamos nuestras necesidades y elaboremos una propuesta juntos. Gran idea. Confío en que podamos llegar a un acuerdo que nos convenga a ambos. Estoy deseando cerrar este trato. Lección 7. Universidades públicas. Las universidades públicas están financiadas y reguladas por el gobierno. Sí, es interesante cómo brindan educación accesible a tantos estudiantes. Exactamente. Aunque existen algunas instituciones privadas, las universidades públicas desempeñan un papel crucial. Lo hacen. Es importante que la sociedad apoye la educación para todos. Estoy de acuerdo. La educación debería ser un derecho, no un privilegio. Absolutamente. Admiro los esfuerzos por mantener los costos de matrícula manejables para los estudiantes. SIR permite que más personas persigan sus sueños académicos. Me encantaría saber más sobre cómo los diferentes países financian sus sistemas educativos. Eso suena fascinante. Es crucial comprender el panorama global de la educación. Lección 8. Combinaciones perfectas de sabores. Prueba la mantequilla de maní, es una combinación perfecta. ¡Guau! Eso es delicioso. ¿Con qué sueles combinarlo? Me encanta sobre tostadas con rodajas de plátano, es un desayuno tan sabroso. Eso suena increíble. A mí también me gusta con manzanas, el crujido es delicioso. SIR, la mantequilla de maní y las rodajas de manzana son una combinación clásica. Definitivamente, es a la vez satisfactorio y saludable. También lo disfruto en batidos, agrega una textura y sabor cremosos. Es una gran idea. Tendré que intentarlo la próxima vez. Experimentemos con diferentes recetas que incluyan mantequilla de maní. Lección 9. Figuras inspiradoras. El Dr. Norman Bettuner es una figura fascinante de la historia. Sí, algunas personas encuentran su vocación temprano en la vida, mientras que otras no descubren el propósito de su vida hasta más tarde. Exactamente. Su dedicación a la medicina y el trabajo humanitario es verdaderamente inspirador. Admiro cómo tuvo un impacto tan significativo en la atención médica, especialmente
en tiempos de guerra. Sir, su compromiso de ayudar a los demás ejemplifica la verdadera compasión. Es importante resaltar las historias de quienes han marcado la diferencia. Estoy de acuerdo. Comprender sus viajes puede motivar a otros a seguir sus pasiones. Algún día hablemos más sobre figuras influyentes de la historia tomando un café. Suena como una idea maravillosa. Estoy emocionado de aprender más juntos. Lección 10. Tiempo de cocción. ¿Cuánto tiempo se tarda en cocinar la receta que mencionaste? La receta dice que se tarda aproximadamente 1 hora en prepararlo y cocinarlo. Eso no está tan mal. Puedo gestionar ese tiempo en mi agenda. Absolutamente. Además, la espera valdrá la pena cuando podamos disfrutarla. Sí, me encanta probar recetas nuevas, especialmente cuando no tardan una eternidad. Aquí igual, en mi opinión, las comidas rápidas y deliciosas siempre son una victoria. Fijemos una fecha para cocinarlo juntos, será divertido. Estoy emocionado. Cocinar con un amigo siempre lo hace más divertido. Con seguridad, no puedo esperar a probar el resultado final. Lección 11. Transporte urbano. La ciudad de Barcelona cuenta con un eficiente sistema de metro. Sí, y Sydney también cuenta con amplios servicios de autobuses y trenes ligeros. Es sorprendente cómo el transporte público puede hacer que moverse por una ciudad sea mucho más fácil. Absolutamente. Reduce la congestión del tráfico y es respetuoso con el medio ambiente. Además, nos permite explorar diferentes barrios sin problemas. Estoy de acuerdo. Me encanta usar el transporte público cuando viajo. Es una aventura en sí misma. Sí, te da la oportunidad de interactuar con los lugareños y experimentar la cultura. Exactamente. Asegurémonos de utilizar el transporte público durante nuestro próximo viaje. Definitivamente, enriquecerá nuestra experiencia y nos ahorrará dinero en viajes. Lección 12. Marcos de moda. ¿Qué tal estos marcos rectangulares? Te quedan geniales. Gracias. Realmente me gustan. Se adaptan bien a la forma de mi cara. Yo también lo creo. El estilo le da un toque moderno a tu look. Absolutamente. He estado buscando un par que sea a la vez elegante y funcional. Estos definitivamente encajan a la perfección. También combinarán con varios conjuntos. Sí, me encantan los accesorios que son así de versátiles. ¿Crees que los usarás a menudo? Con seguridad. Ya me imagino usándolos en salidas informales o en el trabajo. Perfecto. Elevarán tu estilo sin importar la ocasión. Lección 13. Propósito de la convención. Por eso estamos aquí en esta convención para recordarnos de dónde venimos. Exactamente. Es importante reflexionar sobre nuestras raíces y nuestra historia. Sí, y reclamar el futuro para nosotros a medida que avanzamos. Estoy completamente de acuerdo. Comprender nuestro pasado nos ayuda a dar forma a nuestro futuro. Esta convención es una gran oportunidad para establecer contactos y aprender. Absolutamente. Tengo muchas ganas de conocer personas inspiradoras.
Aprovechemos nuestro tiempo aquí y participemos activamente. Sí, quiero absorber la mayor cantidad de conocimientos posible. Juntos podemos recopilar ideas valiosas para llevarlas a casa. Lección 14. Preparación para el clima. Sé que no esperaba fuertes lluvias hoy. Bueno, asegúrate de traer un paraguas mañana. Se supone que volverá a llover. Esa es una buena idea. Guardaré uno en mi bolso por si acaso. Sí, siempre es mejor estar preparado para un clima inesperado. Absolutamente. No quiero quedar atrapado bajo la lluvia sin protección. Lo entiendo completamente. Empaparse nunca es divertido. Bien, además puede arruinar mis planes para el día. Exactamente. Estemos atentos al pronóstico del tiempo en el futuro. Suena como un plan. Estaremos preparados para cualquier cosa que la naturaleza nos depare. Lección 15. Decisiones gastronómicas. Normalmente pido sugerencias a mis amigos sobre dónde comer. Eso es inteligente. ¿Alguna vez conduces hasta encontrar un lugar que se ve bien? Sí, puede ser una aventura descubrir gemas escondidas de esa manera. Me encanta eso. Comer espontáneamente a menudo conduce a las mejores experiencias. Exactamente. Encontré algunos de mis restaurantes favoritos de esa manera. Aquí igual, hace que salir a cenar sea más emocionante y divertido. Planifiquemos un día para explorar y encontrar nuevos lugares para comer juntos. Me encantaría eso. Será una excelente manera de pasar el tiempo y disfrutar de la buena comida. No puedo esperar. Hagamos una lista de los lugares que queremos visitar. Lección 16. Discusiones sobre programas de televisión. No podría estar más de acuerdo. Siempre es emocionante participar en debates sobre programas de televisión. Sí, realmente lo es. Me encanta escuchar diferentes perspectivas sobre el mismo episodio. Exactamente. Agrega profundidad a la experiencia visual cuando compartimos nuestros pensamientos. Estoy de acuerdo. Puede generar conversaciones interesantes sobre los personajes y la trama. Además, nos ayuda a analizar los temas y mensajes presentados en el programa. Absolutamente. Siempre espero poder discutir los últimos episodios con amigos. Asegurémonos de tener una conversación después del próximo episodio que veamos juntos. Suena como un gran plan. No puedo esperar para sumergirme en ello contigo. Va a ser muy divertido. Sigamos con la emoción. Lección 17. Aventura de senderismo en solitario. Definitivamente, una vez hice un viaje de senderismo en solitario por las montañas. Wow. Suena como una experiencia increíble. ¿Cómo fue? Fue a la vez desafiante y gratificante, solo yo y la naturaleza. Me lo puedo imaginar. El senderismo por sí solo debe brindarle una perspectiva única del aire libre. Sí, lo encontré muy tranquilo y reflexivo, alejado del ruido de la vida diaria. Eso suena maravilloso. Es bueno tener ese tiempo para conectarte contigo mismo. Exactamente. También sentí una sensación de logro después de alcanzar la cima.
Me encantaría intentar hacer senderismo en solitario alguna vez. ¿Tienes algún consejo? Definitivamente, prepárate siempre bien, mantente a salvo y disfruta cada momento. Lección 18. Cumplir con las expectativas. Es esencial que las partes estén alineadas en cuanto a las expectativas de este proyecto. En efecto, una comunicación clara puede evitar malentendidos en el futuro. Sir, asegurémonos de que todos estén en sintonía antes de continuar. Absolutamente. Es importante establecer objetivos y plazos realistas. Estoy de acuerdo. Eso nos ayudará a mantener el proyecto encaminado y dentro del presupuesto. Por último, deberíamos acordar los hitos que queremos alcanzar. Gran idea. Tener puntos de referencia guiará nuestro progreso de manera efectiva. Sí, estoy emocionado de ver cómo podemos colaborar para que este proyecto sea un éxito. Juntos podemos lograr grandes cosas. Lección 19. Arquitectura comunitaria. El trabajo de un muy buen arquitecto puede transformar una comunidad. También ha sido muy alentador ver el desarrollo de la arquitectura comunitaria. Absolutamente. Un diseño bien pensado puede mejorar la calidad de vida de los residentes. Sí, los arquitectos juegan un papel esencial en la creación de espacios funcionales y bellos. Me encanta cómo pueden combinar la estética con la practicidad en sus diseños. Yo también. Es fascinante ver cómo las necesidades de la comunidad dan forma a las elecciones arquitectónicas. Exploremos algunos proyectos locales que demuestran este concepto. Suena como un gran plan. Estoy emocionado de aprender más sobre esto. Juntos podemos apreciar la belleza y la función de nuestro entorno. Lección 20. Mantenerse enfocado. Oye, ¿alguna vez te preocupas por procrastinar? Sí, todo el tiempo. A veces es difícil mantener el rumbo. Lo entiendo completamente. A menudo me distraigo con otras cosas. Exactamente. Se necesita disciplina para concentrarse en lo que hay que hacer. Intento fijarme pequeñas metas para mantenerme motivado. Esa es una estrategia inteligente. Dividir las tareas en partes más pequeñas las hace manejables. Sí, realmente ayuda. Me siento realizado cuando completo cada tarea. Tendré que intentarlo. Podría ayudarme a estar al tanto de mis responsabilidades. Hagámonos responsables unos a otros para mantenernos enfocados en el futuro. Lección 21. Imaginando una vida pequeña. Hola Ana, si yo fuera pequeña, imagínate cómo sería la vida si tú midieras 5 centímetros. Hola John, sería toda una aventura. Todo parecería tan enorme. Exactamente. Caminar sobre la hierba sería como navegar por la jungla. Y tareas simples como subirse a una silla se convertirían en desafíos monumentales. Me pregunto cuán diferentes serían nuestras rutinas diarias. Con seguridad. Incluso, encontrar comida sería una tarea importante. Probablemente tendría que depender de migas y frutas pequeñas. Sí, y la comunicación con personas de tamaño normal también sería complicada. Me encantaría ver cómo reaccionarían ante alguien tan pequeño.
Lección 22. Espacio en la mesa. Para todos los que puedan hacerlo, siempre hay lugar en la mesa para todos en nuestra comunidad. Absolutamente. Es importante brindar refugio a las personas sin hogar y atender a los necesitados. Sí, crear un ambiente acogedor puede marcar una gran diferencia en sus vidas. Estoy completamente de acuerdo. Todos merecen la oportunidad de sentirse seguros y apoyados. Es inspirador ver organizaciones trabajando para brindar estos servicios esenciales. Definitivamente, el apoyo de la comunidad es crucial para ayudar a quienes están pasando apuros. Deberíamos considerar ofrecer nuestro tiempo como voluntarios para ayudar en un refugio local. Suena como una gran idea. Retribuir es gratificante y ayuda a establecer conexiones. Juntos podemos generar un impacto positivo y ayudar a quienes más lo necesitan. Lección 23. Planificación del alojamiento. Es imprescindible concertar el alojamiento con antelación para garantizar la disponibilidad. Estoy completamente de acuerdo. Reservar con antelación puede ahorrarnos mucho estrés más adelante. Si prefieres alojarte en hoteles o buscar un Airbnb acogedor. Normalmente disfruto del encanto de un Airbnb. Se siente más personal y único. Eso es cierto. Alojarse en un lugar local también puede proporcionar una mejor experiencia cultural. Exactamente. Me encanta recibir recomendaciones de los anfitriones sobre los mejores lugares locales. Hagamos también una lista de los servicios que queremos para nuestra estancia. Gran idea. Tener un plan nos ayudará a encontrar el lugar perfecto. Estoy deseando que llegue nuestro viaje y las aventuras que tendremos. Lección 24. Menú inspirado. Tengo un menú inspirado para nuestra cena de este fin de semana. Eso siempre es un éxito. ¿Qué planeas servir? He pensado en una variedad de platos que reflejan diferentes culturas. Excelente elección. Deberíamos preguntar a cada uno por sus preferencias de antemano. Sí, sería fantástico adaptarse a los gustos y necesidades dietéticas de todos. Absolutamente. Quiero asegurarme de que todos disfruten la comida y se sientan incluidos. Queremos un ambiente divertido con música y decoraciones acordes con la temática. Me encanta esa idea. Una cena temática será memorable para todos. Finalicemos el menú y enviemos las invitaciones pronto. Lección 25. Información de contacto. Excelente. ¿Me puede dar su nombre e información de contacto, por favor? Seguro. Mi nombre es Ana y mi número es 555.234. Gracias. Te enviaré todos los detalles sobre nuestra próxima reunión. Perfecto. Estaré atento a tu mensaje. Sí, tengo muchas ganas de colaborar juntos en este proyecto. Yo también. Será una gran oportunidad para los dos. Asegurémonos de mantenernos en contacto durante todo el proceso. Absolutamente. La comunicación es clave para nuestro éxito. Estoy emocionado de ver lo que podemos lograr juntos. Lección 26. Potencial empresarial. Este emprendimiento será un éxito. Nuestra empresa tiene el potencial de crecer significativamente.
Estoy de acuerdo. Con la estrategia y la dedicación adecuadas podemos lograr grandes cosas. Sí, es importante mantenernos enfocados en nuestros objetivos y adaptarnos según sea necesario. Definitivamente, la flexibilidad nos ayudará a afrontar cualquier desafío que se nos presente. Confío en nuestro equipo y en las habilidades que aportamos. Yo también. Mantengamos el impulso y avancemos juntos. Juntos podemos marcar una diferencia real en nuestra industria. Absolutamente. No puedo esperar a ver que nuestro arduo trabajo dé sus frutos. Brindemos por nuestro éxito futuro y todos los hitos que celebraremos. Lección 27. Estudiar China. China se está convirtiendo en un importante tema de estudio en Occidente. Sí, las comunidades asentadas de China fueron pioneras en muchas áreas. Exactamente. Su rica historia y cultura nos brindan mucho que aprender. Estoy de acuerdo. Comprender sus tradiciones puede mejorar nuestra perspectiva global. Es fascinante ver cómo sus innovaciones han influido en el mundo. Absolutamente. Me encantaría explorar más sobre sus antiguas filosofías y prácticas. Busquemos documentales y libros que profundicen en este tema. Gran idea. Estoy ansioso por ampliar mis conocimientos sobre las contribuciones de China. Juntos podemos apreciar la complejidad y la belleza de su cultura. Lección 28. Franquicia de equipaje. ¿Cuántas maletas puedo facturar para este vuelo? Puedes facturar 2 maletas gratis, lo cual es fantástico. Eso es perfecto. Siempre me gusta tener espacio extra para los souvenirs. Sí, es bueno saber que no se nos cobrará por equipaje adicional. Exactamente. Me aseguraré de empacar de manera eficiente para maximizar el espacio. Buen plan. Hagamos una lista de verificación de todo lo que debemos llevar. Sí, de esa manera podemos asegurarnos de no olvidar nada esencial. Estoy emocionado. Este viaje va a ser una experiencia increíble para nosotros. Absolutamente. Asegurémonos de estar completamente preparados para nuestra aventura. Lección 29. Preparativos finales. Esa es una buena idea. También comprobaré si necesito algo más para nuestro viaje. Sí, siempre es inteligente volver a comprobarlo antes de partir. Quiero asegurarme de tener todos mis elementos esenciales empacados. Absolutamente. Es fácil pasar por alto de elementos pequeños que pueden ser importantes. Revisaré mi lista una vez más para asegurarme de tenerlo todo. Excelente. Haré lo mismo con mis cosas también. El trabajo en equipo hace que el proceso de embalaje sea mucho más sencillo. Sí, juntos estaremos completamente preparados para nuestra aventura. No puedo esperar para embarcarme en este viaje contigo. Lección 30. Técnicas calmantes. Otra técnica es la respiración profunda para calmar los nervios cuando te sientes ansioso. Esa es una excelente sugerencia. A menudo olvido lo eficaz que puede ser. Sí, tomarse un momento para respirar realmente puede centrarte en situaciones estresantes. Estoy de acuerdo. Ayuda a aclarar mi mente y recuperar la concentración.
Exactamente. Intento practicarlo regularmente para controlar el estrés. Es un gran hábito. Debería incorporarlo a mi rutina diaria. Definitivamente, es una herramienta simple pero poderosa para mantener la calma. Recordaré respirar profundamente durante mi próximo día ajetreado. Juntos podemos animarnos unos a otros a practicar estas técnicas. Lección 31. Apoyo comunitario. Definitivamente agradecerían ese apoyo, les haría sentir como en casa. Absolutamente. Sentirse bienvenido puede marcar una gran diferencia para quienes lo necesitan. Sí, la participación de la comunidad es esencial para crear un entorno solidario. Estoy de acuerdo. Cuando las personas se unen, pueden lograr mucho. Exactamente. Pensemos en formas en que podemos ayudar a los miembros de nuestra comunidad. Gran idea. El voluntariado realmente puede levantar el ánimo y fomentar conexiones. Sí, es importante crear un sentido de pertenencia para todos. Me apasiona generar un impacto positivo y apoyar a los demás. Juntos podemos crear iniciativas que realmente beneficien a nuestra comunidad. Lección 32. La hermandad en la lucha. Pero él y el Dr. King también eran, en el sentido más profundo, hermanos de todos nosotros. Esa es una declaración poderosa. Su visión compartida de la igualdad realmente los unía. Absolutamente. Su compromiso con la justicia y la compasión trascendió sus diferencias. Sí, es inspirador ver cómo ambos dedicaron sus vidas a luchar por los derechos civiles. Su legado nos recuerda la importancia de la unidad y la perseverancia frente a la adversidad. No podría estar más de acuerdo. Debemos honrar su memoria, continuando su trabajo. Exactamente. Es esencial mantener la conversación sobre igualdad y justicia. Busquemos formas de involucrar a nuestra comunidad en debates sobre sus enseñanzas. Suena como una gran idea. Juntos podemos inspirar el cambio. Lección 33. Planificación del alojamiento. Deberíamos organizar el alojamiento con antelación para garantizar la disponibilidad. Estoy completamente de acuerdo. Siempre es mejor reservar una plaza con antelación, especialmente durante la temporada alta. Definitivamente, prefiere alojarse en un hotel o en una acogedora casa de huéspedes. Me encanta el encanto de una casa de huéspedes. A menudo se siente más personal y acogedor. Eso es cierto. Además, a menudo puedes obtener excelentes recomendaciones locales de los anfitriones. Sí, aprecio las experiencias únicas que conlleva alojarse en lugares más pequeños. Comencemos a investigar opciones para que podamos encontrar la opción perfecta para nuestro viaje. Gran idea. No puedo esperar a ver lo que descubrimos juntos. Juntos nos aseguraremos de que nuestro alojamiento mejore nuestra experiencia de viaje.